continuación va a intervenir Rosmar Colmenter, que es publicista, emprendedora social y fundadora de la asociación Somos de Segundas Oportunidades. Nacida en Venezuela, desde hace 9 años, Madrid es su hogar, perdón. Y desde hace 4 lidera esta entidad dedicada al acompañamiento y restauración de personas en situación de exclusión social. Su trabajo se centra en población penitenciaria, víctimas de trata y prostitución, y personas en contextos de drogadicción y vulnerabilidad, creando puentes humanos desde una mirada restaurativa y comprometida con la dignidad de cada persona. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias a ti. ¿Podríamos poner el vídeo primero, por favor? Una frontera, buscando una oportunidad, no imaginando todo lo que iba a perder. Porque a veces uno no se va por aventura, sino porque sobrevivir ya no es lo mismo que vivir. А когато никой не те вижда, никой не те чува и никой не те чака, животът започва да се разпада сред толкова много самота. Sí, cometí errores, pero mi peor decisión no define toda mi historia. No justifico lo que hice, pero creo en nuevos comienzos y también en la oportunidad para reconstruirme. Porque la exclusión, la falta de oportunidades y las heridas también tienen historias nacidas aquí. Buenos días. Acaban de escuchar 6 voces, 6 mujeres, 6 historias, 6 nacionalidades distintas. Y estas voces no son lejanas para mí. Son mujeres que conozco, mujeres con nombre, con un rostro, con una historia, mujeres a las que hemos tenido el privilegio de escuchar, de acompañar, incluso en algunos casos llamarles amigas. En espacios como este, los datos y los estudios y la investigación nos ayudan a comprender la magnitud de los problemas que está pasando la sociedad, pero el campo nos recuerda algo que ninguna cifra puede sustituir. Detrás de cada dato hay una vida concreta. Y después de estos años trabajando en la asociación, he descubierto y he aprendido algo. Las estadísticas muestran tendencias, pero las historias muestran personas. Y aunque estas son necesarias, ninguna estadística te abraza, tampoco te acompaña y tampoco restaura una vida. Y hoy me gustaría hablarles precisamente de las personas que hay dentro y detrás de estas cifras, pero quiero comenzar con una pregunta, una sola pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron de opinión sobre una persona? No sobre una idea, no sobre una teoría, sobre una persona concreta, de carne, de hueso, a la que habían juzgado, etiquetado o simplemente la habían descartado. Y les hago esta pregunta porque creo que es la más honesta que hoy puedo hacerles y porque todo lo que voy a contarles en los próximos minutos gira alrededor de ella. Antes de continuar, me presento brevemente. Mi nombre es Rosmar Colmenter, soy venezolana. Madrid es mi precioso hogar desde hace 9 años, donde vivo con mi esposo y con mis hijos. Y desde hace 4 años tengo el privilegio de liderar la asociación Somos de Segundas Oportunidades. Curiosamente, gran parte de quienes hoy acompañan en nuestra asociación también tienen una historia migratoria. Voluntarios de Colombia, Perú, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Cuba, República Dominicana, que en algún momento vinieron aquí buscando oportunidades, hoy ayudan a construir oportunidades para otros. Nuestra asociación en sí misma es un pequeño espacio intercultural, personas de distintos países, con acentos distintos, con historias distintas y muchas veces con heridas distintas. Y quizás por eso hemos aprendido algo importante. La interculturalidad no se construye simplemente compartiendo un espacio, se construye compartiendo la vida. Porque convivir no siempre significa encontrarse. El encuentro ocurre cuando dejamos de ver a alguien como el otro y comenzamos a reconocerlo con igual en dignidad y valor. En la asociación trabajamos con hombres y mujeres en situación de exclusión social y alta vulnerabilidad, principalmente en 3 ámbitos: prisiones, drogadicción de calle y en contextos de prostitución, trata y esclavitud. Porque la exclusión social no tiene nacionalidad y tampoco distingue entre hombres y mujeres. Durante este tiempo también hemos aprendido algo sobre el activismo social. No consiste únicamente en señalar problemas o denunciar injusticias, aunque esto sea necesario. El verdadero cambio comienza cuando alguien decide
permanecer. Cuando decide construir vínculos, oportunidades, cuando crea puentes donde antes solo había distancia. Y desde esta experiencia en contextos de alta vulnerabilidad hemos visto que muchas de las historias migratorias que acompañamos el día de hoy tienen rostro de mujer. Pero antes de hablar de estas maravillosas mujeres a las que acompañamos, quiero que reflexionemos sobre algo. Quiero hablarles de cómo a veces miramos a las personas. Cuando hablamos de migración solemos empatizar con facilidad. Pensamos en personas que dejaron su país, su familia, sus raíces, buscando una mejor oportunidad. Pero cuando esa misma migración se cruza con una situación de prisión, prostitución o drogadicción, algo en esa mirada cambia. Dejamos de preguntarle a esa persona qué le ocurrió y comenzamos a preguntarnos qué hizo. Y la empatía empieza a desaparecer y aparece el prejuicio. Dejamos de ver una historia y comenzamos a ver una etiqueta. Hace años escribí algo de lo que hoy no me siento orgullosa y hoy se los quiero confesar. Algunas personas que habían cometido delitos graves merecían la pena de muerte. Yo creía eso, de verdad que lo creía. Creía que había personas que estaban completamente y que eran completamente irrecuperables. Que además yo estaba en una línea y ellos estaban en otra. Creía que jamás podría parecerme a ellos. Pero estos años trabajando en los márgenes he comprendido algo muy revelador y probablemente profundamente incómodo para muchos. La distancia entre quienes ayudamos y quienes necesitan ayuda es mucho más pequeña de lo que imaginamos. Yo también podría haber estado al otro lado del camino. Pisé muchas huellas que conducían a la destrucción. Y si hoy estoy aquí, no es porque sea mejor que nadie, es por la gracia de Dios. Y esa verdad me sostiene todo lo que hago. No es porque sea mejor persona. Y esta verdad también me confronta, porque cuando uno entiende que ha sido alcanzado por la compasión, la misericordia o la gracia, pierde el derecho de mirar a otros desde arriba. Comprender esto además también cambió para siempre mi manera de cómo manejo todo lo que hago en mi entorno. Y esta mirada es la que intentamos cuidar en cada voluntario y colaborador que se suma a nuestra asociación. Una mirada humilde, responsable y compasiva. Porque la empatía por sí sola no es suficiente. Necesitamos compasión, una compasión que no se limita a sentir el dolor ajeno, sino que decide acercarse. Esa compasión que escucha, que acompaña, que permanece, pero que también dice la verdad, que anima a asumir responsabilidades, que invita a que te arrepientas y que cree que una persona puede reconstruir su vida sin quedar definida para siempre por sus errores. Porque cuando uno escucha las historias, tantas historias que escuchamos en estos entornos tan complicados, todo se vuelve más complejo, pero también se vuelve más humano. En Somos de Segundas Oportunidades, cuando pensamos en migración, no pensamos primero en cifras, sino que pensamos en personas, en hombres y mujeres que dejaron atrás hijos, padres, hermanos, amigos, familias, afectos, en familias que se sostienen desde la distancia y en personas que llegaron buscando oportunidades. Pero hoy, por el enfoque de este seminario y por lo que vemos cada día en el campo, quiero detenerme especialmente en ellas, en las mujeres migrantes. Muchas mujeres migrantes que no solo cruzan fronteras, sino que también cruzan heridas, pérdidas, violencia y exclusión. Y aunque compartan nacionalidad, no siempre comparten la misma historia. Algunas llegan con una red que las sostiene, otras llegan completamente solas, algunas encuentran trabajo, comunidad y oportunidades, y otras encuentran engaño, explotación y puertas cerradas. Y eso es una realidad, así la queramos ignorar. Pienso en mujeres que sostienen familias enteras desde la distancia, en mujeres que trabajan mientras cargan con la culpa de no poder abrazar a sus hijos cada día, en mujeres que llegaron buscando una vida mejor y terminaron atrapadas en realidades que nunca imaginaron. Muchas de las mujeres que acompañamos en contexto de violencia sexual no llegaron a España soñando con estar allí. Llegaron con una maleta llena de esperanza, descubriendo demasiado pronto que la necesidad, la soledad pueden empujar a una persona a lugares que jamás pensaron llegar. En lugares como el polígono de Marconi y el poblado de Valdemín Gómez en Madrid, donde normalmente trabaja la asociación, y en muchos otros espacios invisibles para la sociedad, encontramos historias que rara vez aparecen en los titulares. Porque cuando una persona tiene hambre, miedo y soledad y ninguna alternativa visible,
muchas decisiones dejan de tomarse desde la libertad y comienzan a tomarse desde la supervivencia. Y detrás de cada una de las historias hay una persona, como tú y como yo, no una etiqueta, no un titular, no un expediente, una persona. Quiero ser muy clara, comprender no significa justificar. Y en nuestra entidad no justificamos ni la violencia, ni el delito, ni la explotación, ni el daño causados a otras personas. Y esto es algo que nos preguntan muchísimo. Creemos en la responsabilidad, en el arrepentimiento, en la reparación, en la justicia restaurativa, porque una sociedad que es sana protege a las víctimas, pero también permite que quien ha causado ese daño pueda asumir responsabilidad, reparar y reconstruir su vida. Y aquí hay algo que marca profundamente el equipo que trabajamos día a día con estas mujeres. Una cosa es juzgar una conducta y otra cosa distinta es reducir una vida entera a ella. Hace poco acompañamos a una mujer peruana que salió de prisión, joven, madre, con 3 niños, con documentación, con ganas de reconstruir su vida, trabajando, intentando hacer las cosas bien y aún así luchando cada mes para sobrevivir. Y allí nos damos cuenta de algo. Hay personas que tienen papeles, pero no tienen a nadie. Y esa también es una forma de exclusión, porque la exclusión no siempre es falta de recursos. Muchas veces es falta de vínculos, falta de pertenencia, de que alguien crea en ti. La reinserción no empieza solo con estos recursos. Empieza cuando alguien vuelve a mirar a una persona como humana. Una de las frases más duras que he escuchado en estos años ha sido esta: así haga todo bien, nunca me darán una oportunidad. Siempre tendré la etiqueta. Y esa frase me persigue, porque resume la realidad de muchas personas, personas que intentan cambiar, reconstruirse, empezar de nuevo. Y aún así sienten que el mundo les recuerda constantemente quiénes fueron, pero nunca quiénes están intentando ser. Las personas no solo necesitan una oportunidad, necesitan que alguien crea que merecen una. Por eso una de las cosas más importantes que hacemos no aparece en ninguna memoria anual, y es aprendernos sus nombres. ¿Les parecerá algo extraño? Algo simple, pero no lo es, porque cuando una persona ha sido reducida durante años a una etiqueta, es convicta, delincuente, prostituta o ilegal o sin papeles, escuchar su nombre tiene poder. Es una forma de decirle: te veo, sé quién eres, tú me importas. Y el nombre devuelve dignidad, devuelve identidad y pertenencia. Y aquí parece algo que considero fundamental: el amor no fingido. Vivimos en una época donde muchas veces confundimos inclusión con visibilidad. Pero el amor no fingido no consiste en hacernos una foto con alguien vulnerable para demostrar que somos personas comprometidas o para colgarla en las redes sociales. Consiste en hacerle un lugar en tu mesa, compartir un café, ir al cine, presentarle a tu familia, celebrar sus avances, llorar sus recaídas, permanecer. Porque la verdadera inclusión no ocurre cuando una persona entra en una estadística, ocurre cuando encuentra un lugar al que pertenece. Y cuando alguien vuelve a ser visto, vuelve a ser llamado por su nombre, vuelve a encontrar una mesa donde sentarse, ahí ocurre la verdadera inclusión. Por eso programas como Influencer y Reserlab, que son ejes fundamentales de nuestra asociación, buscan algo muy sencillo: que las personas que han vivido la exclusión y la vulnerabilidad asociada a la migración no ocupen únicamente un papel de beneficiaria. Queremos que sean protagonistas, referentes, formadoras, agentes de cambio, porque nadie puede explicar mejor una herida que quien la haya atravesado. Y nadie puede hablar mejor de esperanza que quien ha conseguido levantarse. No queremos hablar por ellas, queremos que hablen ellas, y por eso ese video, y comencé con ese video. A veces me preguntan qué haría si yo tuviera más recursos en la asociación. Y la verdad es que aunque los recursos son necesarios y el dinero es necesario, hay cosas que el dinero no puede comprar. No puede comprar pertenencia, ni identidad, ni afectos, ni vínculos. No puede comprar amor. Y por eso necesitamos personas, necesitamos puentes, necesitamos encuentro. En definitiva, necesitamos menos distancia y más presencia en el campo. También necesitamos salir, porque hay cosas que no se aprenden desde una oficina, hay cosas que no se aprenden únicamente desde un aula. Los estudios son necesarios, la investigación también, y las políticas públicas también.
pero las problemáticas sociales pueden estudiarse de manera macro, pero las vidas solo pueden acompañarse de manera humana. Hay heridas que no aparecen en los informes, hay preguntas que no aparecen en las encuestas y hay historias que solo se escuchan cuando uno decide acercarse. Porque hay cosas que solo se entienden cuando uno se ensucia las botas caminando en los márgenes junto a las personas. Y por eso quiero terminar con algo muy sencillo. Después de todos los años acompañando personas migrantes en contextos de altas vulnerabilidades, he llegado a una convicción. Las personas no son el peor capítulo de su historia. Y una sociedad verdaderamente inclusiva no se mide solo por los recursos que ofrece, se mide por las vidas que todavía está dispuesta a recuperar. Porque detrás de cada etiqueta sigue habiendo una persona. Detrás de cada expediente sigue habiendo una historia. Y detrás de cada historia sigue habiendo alguien esperando una segunda oportunidad. Porque lo contrario de la exclusión no es solo la inclusión, es el encuentro. Y si hoy tuviera que dejarles una sola idea, sería esta. La exclusión social no tiene nacionalidad y habla todos los idiomas. Gracias.